No sé si ahí ya les esté cargando mi pantalla. Sí, ya está cargando la ventana completa. Ahí pueden mirar completas sus pantallas o miran mi vista de moderador. Estamos mirando la vista del moderador también. Listo, muchachos, ahí sí la pueden ver completa. Sí, doctor, ahí ya está bien. Ok, bueno, eh, ustedes me dirán, iniciamos, esperamos unos minutos más, como quieran. Sí, doctor, iniciemos porque igual ya la estamos grabando. Ok, Ujú. bueno, Gracias. primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es José Leonel Zambrano Urbano, yo soy médico internista, soy egresado de la Universidad Libre de la ciudad de Cali y pertenezco pues actualmente a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ADMI, y pues soy egresado también médico general de la Universidad de Nariño. Eh, el día de hoy pues vamos a mirar un tema para ustedes de mucha importancia, que es cuando el paciente a usted le llega con una sensación de disnea al servicio de urgencias. Hay muchos que de pronto lo sabrán mandar como un escopetazo, mandarle todos los exámenes para dentro de eso descartar. No es la idea, para eso es esta charla, para saber enfocar al paciente con disnea y pues para saber qué pruebas vamos a pedir según la clínica del paciente. Es como el juicio clínico que pues nos hace diferentes de los demás, que los que les gusta medicina interna, los que les gusta cirugía, siempre empiezan con una historia clínica completa y toman sus conductas adicionales dependiendo de esa historia clínica con el objetivo de confirmar su diagnóstico, es lo que se quiere. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Primero, conocer los mecanismos fisiológicos relacionados con la presentación de disnea. Si nosotros sabemos qué condiciones es la normal en cuanto a la respiración, de aquí viene pues también la parte el entendimiento de esa parte fisiopatológica de la disnea. En segundo punto, hacer de que se reconozca la importancia de una adecuada historia clínica en el abordaje de un paciente con disnea. Y por último, enfatizar en la base de un diagnóstico, pues siempre que esto lo tengan en cuenta, y tal vez es la enseñanza principal de esta charla. Un diagnóstico certero es la suma de los hallazgos clínicos y la búsqueda de ayudas diagnósticas enfocadas y justificadas para confirmar su diagnóstico. Entonces, bajo ese precepto vamos a comenzar con el desarrollo del tema. En cuanto a la definición de disnea, siempre pues la ONU, la OMG, todos consideran disnea como una experiencia subjetiva que tiene cada quien, pues cada persona, que de una incomodidad del sistema respiratorio. Esto pues puede variar, ¿no? Así como es de persona a persona, pues las sensaciones son cualitativas, distintas, varían en intensidad, varían en contextos. Hay muchas cosas que influyen sobre esta, de factores fisiológicos donde verdaderamente se alteran sistemas como el respiratorio, el cardiovascular, o factores psicológicos, sociales y ambientales.
¿Cómo se clasifica la disnea? La disnea se clasifica en dos partes, una que es aguda, que es cuando la duración desde el inicio de los síntomas es de horas a días, o crónica cuando la duración es más de 4 semanas, dicen unos estudios, y otros la toman como más de 8 semanas. Sin embargo, para efectos prácticos vamos a dejarlo como más de 4 semanas. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que saber que la disnea puede, en su mayor alcance, puede corresponderse a dos tipos de sistemas básicamente, o daño en el sistema respiratorio o daño en el sistema cardiovascular. Cuando hablamos de daño del sistema respiratorio, engloba todos sus componentes, desde el controlador, que es prácticamente el sistema nervioso central donde hay las primeras señales para ordenar la respiración, para controlarla. La bomba ventilatoria, que hace parte a todo el sistema respiratorio, desde la boca, desde la nariz, todo lo que viene posteriormente hasta los pulmones, hasta cada una de sus unidades alveolares. Y el intercambiador de gases, que básicamente es esa coyuntura de la membrana alveolocapilar. Eso es lo que compone el respiratorio. Cualquier daño en estas va a causar disnea. En la parte cardiovascular, pues ya miramos que así como es de importante sospechar respiratorio, para nosotros como clínicos también es muy importante saber cuándo tenemos que descartar causas cardiovasculares. Entonces, nosotros vamos a tener las altas sospechas. El paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva que sabemos que nos produce anemia. Si el corazón falla, pues hay retroceso, hay aumento de presiones hacia anterior, y pues hay aumento de presión a nivel intrapulmonar, de las presiones pulmonares, y eso genera edema agudo de pulmón. Eso nos va a generar disnea. También hace parte del aparato cardiovascular, pues la anemia. Si no tengo quien me transporte adecuadamente el oxígeno, pues obviamente, y eso es de manera aguda, pues eso me va a generar disnea. Y el desacondicionamiento. Sabemos que un paciente que tenga una buena rutina de ejercicio, de hecho sus corazones agrandan su contenido muscular, tienen hiperplasia, hipertrofia muscular, lo que hace es mandar con más fuerza ese gasto cardíaco. Entonces, estos pacientes, por eso cuando uno les mira una bradicardia fisiológica. Si ellos hagan ejercicio, el corazón tiende a estar bradicárdico. ¿Por qué? Porque con su mayor musculatura que tiene, puede suplir ese mismo gasto, pues que un paciente que no tiene ese comportamiento de acondicionamiento físico. Entonces, todo eso, pues si por ejemplo, una persona se pone a hacer ejercicio, primera vez en su vida, que estaba acostumbrada a una vida sedentaria, pues el desacondicionamiento se va a notar, y su corazón tal vez no tiene con qué fibras musculares responder a ese gasto cardíaco, y pues termina haciendo taquicardia, termina algunas veces haciendo arritmias. Entonces todo eso termina generando disnea. Entonces aquí están los componentes, perdón, voy a señalar los componentes del sistema respiratorio. Como miramos, el controlador, que es prácticamente el tallo cerebral y la parte cortical, tanto sensitiva como motora, que se dedican pues a mandar órdenes para mantener el sistema respiratorio funcionando adecuadamente. La bomba ventilatoria, que se basa básicamente de los músculos ventilatorios, los músculos respiratorios, los huesos, las articulaciones que componen el tórax, la vía aérea, desde superior a inferior, los nervios periféricos que van hacia los y ordenan
dan esa orden de que se contraiga o que se relaje el músculo, y la pleura, que es muy importante. Y el intercambiador de gases, que es básicamente la membrana alveolo-capilar. O sea, tiene que ver tanto la circulación pulmonar como el alveolo, que es donde se va a realizar el proceso de intercambio de gases. Aquí tenemos, en cuanto a fisiopatología, para saber qué mecanismos van a estar alterados en cuanto a la disnea, sabemos que hay un controlador, que es básicamente aquí se pinta en amarillo, que pertenece al cerebro y al tallo cerebral. Generalmente en el cerebro, a nivel de la cisura de Silvio, se encuentra la corteza sensitiva y la corteza motora, que se van a encargar de mandar tanto señales aferentes como recibir las señales eferentes para desencadenar una respuesta que generalmente lo hace por retroalimentación a través del tallo cerebral, para controlar el sistema respiratorio. Este es el que le dice respire rápido o respire lento, está haciendo ejercicio, pues obviamente tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces hay esa intercomunicación del sistema nervioso con el sistema respiratorio. Luego miramos aquí intermedio los receptores tanto carotídeos como los receptores aórticos. Estos generalmente son los que responden a la hipoxia hipercapnia. También tenemos, pues además de estos receptores, cuando estos llegan y sensan que hay mucho CO2 o hay una disminución de oxígeno, estos lo que hacen es mandar una señal para que se active el centro respiratorio a nivel del tallo cerebral, y este lo que ordena es aumente la frecuencia respiratoria, que lo manda a través de los nervios van hacia los músculos respiratorios y ordenan pues una mayor contracción, una mayor acelerabilidad del sistema. Tenemos la segunda parte, que es la bomba. Esta es la bomba básicamente, que está compuesto por huesos, articulaciones, los mismos pulmones. Los pulmones dentro de sí también tienen unos mecanorreceptores que también cuando las cosas no van bien, cuando hay inflamación, cuando hay fibrosis, se terminan activando. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, ¿qué pasa? Hay mucha inflamación, hace que esos mecanorreceptores se activen, envían una función al tallo, envían una lesión, una señal aferente al tallo cerebral, y el tallo cerebral da la orden de respirar rápido, de aumentar la frecuencia respiratoria. Es por eso que los pacientes con fibrosis intersticial ustedes los van a encontrar con respiraciones rápidas y superficiales. Entonces, ¿por qué? Hay un pulmón que está inflamado, fibrótico. También hace mucha parte, pues lo que me dañe el pulmón, lo que me dañe la vía aérea en todo su transcurso, desde la nariz, la boca, hasta los pulmones, pues me va a generar disnea. También tenemos aquí esta parte importante, que es la integración de la membrana alveolo-capilar, donde se da el intercambio. Entonces, aquí básicamente subyacen los mecanismos más importantes de hipoxemia, que pues son otro tema, pero pues es importante saber que si hay algo que falle o que el alveolo está lleno de algo que no le permite hacer el intercambio normal de gases, o que si hay un trombo a nivel de la circulación que no permite el paso de la sangre por ese alveolo, los famosos shunt que se forman, pues me van a generar hipoxemia, y eso también me termina generando disnea. Y finalmente, pues todo lo que corresponde al aparato cardiovascular, que pues si yo tengo un bajo gasto, digamos una falla ventricular izquierda, como no me va a contraer, no me va a mandar ese gasto cardíaco adecuado para todo el organismo, se empieza a retrasar el volumen, se incrementan las presiones a nivel anterior, y me termina incrementando
la presión intrapulmonar y generando edema agudo de pulmón. Entonces, son cosas que también me van a generar disnea. Cuando miramos aquí en cuanto a la fisiopatología, pues miramos cómo esa integración entre los quimio y mecanorreceptores y los receptores metabólicos que tienen en el pulmón y a nivel de las arterias envían la señal hacia los centros respiratorios y estos a través de la corteza motora mandan la señal hacia los músculos de la respiración y de igual forma también tiene que ver en esto el sistema límbico, por eso es que anteriormente mirábamos la definición que es una cualidad, es una sensación que se mide cualitativamente la disnea porque pasa por ahí también. Eso genera que haya un componente afectivo de la disnea, también una calidad e incomodidad de la disnea. Todo esto termina infundiendo en la intensidad de la misma. Entonces, aquí miramos cómo, por ejemplo, en este primer caso, en el sistema cardiovascular, si yo tengo la falla cardíaca izquierda, sobre todo la falla cardíaca sistólica, no voy a tener un adecuado gasto cardíaco y por ende se me empieza a llenar retrógradamente las presiones y me incrementa la presión pulmonar. También tenemos como la anemia, pues al no haber quien me transporte eritrocitos, que me transporten el oxígeno, pues nada, me va a generar disnea. Generalmente aquí la respuesta fisiológica es ordenarle a la médula que haga glóbulos rojos, acomode el lugar, así hayan formas inmaduras. Por eso es que estos pacientes con anemia aguda pues empiezan a consumir mucho hierro, empiezan a aumentar el porcentaje de reticulocitos y por eso es que aumentan las formas inmaduras. Entonces, esto hace pues que si bien hay un aumento por parte de la médula de producción, pero pues va a seguir la disnea hasta que no hayan unos buenos glóbulos rojos de calidad y pues que hayan terminado todo su proceso. Y finalmente, pues lo del desacondicionamiento. Es diferente un personaje sedentario que se pone a hacer ejercicio a un personaje fit, pues que ya está acostumbrado a hacer ejercicio y que lo va a hacer. Entonces, pues este va a tener una mayor capacidad de realizar el ejercicio sin necesidad de sentir disnea, diferente a este. Yo creo que todos lo hemos vivido cuando de pronto uno no es acostumbrado a jugar un partido de fútbol. Lo invitan y se juega 2 horas y pues a los 20 minutos ya no tiene una capacidad de seguir manteniendo el mismo ritmo. Entonces es lo mismo que pasa en el desacondicionamiento, esa disnea que se siente. Bueno, en cuanto a la evaluación, en la evaluación clínica, esto es lo más importante, pues el patrón temporal, pues si es aguda, yo voy a sospechar varias cosas, pues todo depende de la clínica que el paciente me diga. Si viene por dolor torácico, sospecha de una isquemia miocárdica. Si viene por disnea progresiva, ortopnea, vendopnea, etcétera, una falla cardíaca. Si de pronto el paciente es víctima de un accidente o llega con una herida a nivel precordial, sospechar taponamiento cardíaco, obviamente con otros hallazgos que posteriormente los vamos a ver. A nivel del sistema respiratorio, si me llega con disnea alguien, le escucho unas sibilancias, pues pensar que es un broncoespasmo. Si viene con disnea aguda y pues tiene una escala de Wells alta, pensar en un embolismo pulmonar o un contexto de trauma, un neumotórax. Si viene con signos infecciosos como fiebre, expectoración, un esputo purulento, pues sospechar neumonía. Y pues si el paciente inició de manera aguda, con sensación de disnea y tiene de pronto obstrucción de su vía aérea, sea por un cuerpo extraño, por aspiración o una reacción anafiláctica secundaria a un medicamento nuevo que alcanzó a tomar, pues lo sospecho también. ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes con disnea? Importante describir exactamente el mecanismo de disnea. ¿Cómo es? Primero, pues la disnea de esfuerzo o postural
y generalmente la disnea paroxística nocturna se asocia mucho con insuficiencia cardíaca. Hay pacientes que pues también asmáticos sufren lo mismo de pronto por condiciones como el frío, el polvo que se agudizan en horas de la noche, entonces pues habría que hacer la diferenciación. Sin embargo, pues si yo hallo insuficiencia cardíaca, yo voy a hallar un paciente con estertores o un paciente asmático, le voy a encontrar sibilancias o un silencio respiratorio, que sería el peor de los casos. En el caso de la ortopnea, pues sabemos que es la disnea, que es básicamente en decúbito. Estos pacientes nosotros le medimos según el número de almohadas que utilizan para acostarse, para sentirse bien, que no sentir disnea. Es muy indicativa de insuficiencia cardíaca, pero quien tenga una obesidad marcada, pues que ya mayor de un índice de masa corporal mayor de 40 por aumento de presión intraabdominal al optar por el decúbito, pues esa puede ser una razón de su disnea. De igual forma, una debilidad de los músculos respiratorios, también sospecharlo, es cuando, por ejemplo, una miastenia gravis, que se debilitan esa parte de los músculos respiratorios, sobre todo con el esfuerzo muscular, y pues terminan generando disnea en estos pacientes. Entonces, la vendopnea es básicamente la disnea que se siente al optar una posición incurvada hacia adelante. Aquí miramos el ejemplo. ¿Cómo lo preguntamos? Pues generalmente son pacientes que sienten disnea al quererse amarrar los zapatos. Entonces, este es un signo casi específico de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Paciente que lo tenga tiene un peor pronóstico, de hecho. Y pues los pacientes obesos, así como la ortopnea, también pues habría que tenerlo en cuenta, pero eso lo sabemos al examen físico, si lo miramos con un índice de masa corporal alto. También la que no está relacionada con el esfuerzo generalmente es de tipo funcional y se debe más a trastornos respiratorios. Aquí está estos importantísimo que usted en su historia clínica coloque la definición correcta de lo que siente el paciente. Ortopnea, pues es la disnea al decúbito supino. Como les decía, se mide con las almohadas que precisa para acostarse y sentirse bien el paciente, no solo en insuficiencia cardíaca, sino en obesidad, una ascitis masiva también puede generar restricción del aparato respiratorio. La trepopnea, que es disnea al adoptar una posición de cúbito lateral. Esta la miramos mucho en los pacientes con derrame pleural, sobre todo masivo, o atelectasias unilaterales y menos probable en insuficiencia cardíaca, sobre todo en el lado derecho, en el lado izquierdo ellos sienten más disnea. Por eso es que estos pacientes suelen preferir el lado derecho. La platipnea es la disnea que se siente con la bipedestación. Ellos no lo sienten con el decúbito, más sí al pararse. Entonces, estos ya son pacientes que tienen síndromes de hipertensión portal, por ejemplo, que tengan ya síndrome hepatopulmonar, o los pacientes pues, que necesitan un mayor gasto cardíaco al incorporarse, que se disminuye la precarga y aumenta, pues, como el misoma auricular izquierdo y la comunicación interauricular. Eso genera disnea en ellos, al pararse sobre todo. La vendopnea, ya le dicen, disnea al inclinarse hacia adelante, es un marcador fiel de descompensación de falla cardíaca, de fracción de eyección disminuida y como le decía, tiene un mal pronóstico. Y la disnea paroxística nocturno, que es un episodio brusco de falta de aire, el paciente se despierta luego de 1 a 2 horas de sueño y generalmente se resuelve en 10 a 30 minutos. Esto generalmente es indicativo de insuficiencia cardíaca. Puede estar en EPOC, sin embargo es muy poco probable.
Las características, siguiendo con estas, la disnea intermitente, la que no siempre, la que no es progresiva, y generalmente se relaciona con exposición al aire frío o animales, tiene que ver más con asma. La relacionada con el trabajo es el asma ocupacional, son pacientes que trabajan en lugares donde venden gasolina, por ejemplo, que apenas se exponen al plomo, empiezan a hacer disnea, entonces es el asma ocupacional. Los eventos desencadenantes específicos y reproducibles, ustedes siempre tienen que preguntar si hay algo que le causa esa disnea. Por ejemplo, si hay personas que dicen, no, apenas se me acerca un perro, un gato, me da disnea. Entonces, hiperreactividad, pensar en un asma alérgica. Y después de infecciones, generalmente el asma y el EPOC se pueden exacerbar. El tiempo de aparición de síntomas también es muy importante. Si usted, por ejemplo, el paciente le dice, yo comienzo bien, sin ningún tipo de disnea, pero cuando ya llevo de 50 a 100 pies, empiezo a sentirla. Entonces, ese paciente o tiene una hipertensión pulmonar o tiene una disfunción diastólica cardíaca, lo que hace es aumentar las presiones a nivel intrapulmonar, en últimas, por aumento retrógrado de presiones. O si el paciente, por ejemplo, dice, yo apenas comienzo a jugar, 3 minutos después ya estoy con disnea, entonces un asma inducida por ejercicio. O la progresiva, que el paciente que dice, yo empiezo bien, pero a medida que voy esforzando, voy teniendo menos fuerza para respirar y ya al final ya no me queda mucho para respirar. Entonces es la debilidad de los músculos respiratorios, sospechar una miastenia gravis sobre todo. Los síntomas asociados, también importante en la historia clínica indagarlos. Si el paciente tiene tos, producción de esputo, pensar en una neumonía. Si el paciente de pronto tiene una congestión nasal que exacerbó sus síntomas, un EPOC o un asma estarían dentro de los criterios. Si el paciente tiene dolor torácico, sospechar isquemia miocárdica. Si tiene edema periférico, pues también sospechar falla cardíaca. Hay que mirar si la disnea es progresiva, cuánto camina, le falta el aire, todo eso. El fenómeno, la aparición de fenómeno de Raynaud, como lo podemos ver en la historia, la coloración diferente de los dedos, desde rojo, azul y blanco, sobre todo con exposición al frío. El edema de las articulaciones o la debilidad misma muscular nos puede orientar hacia un proceso inmunorreumatológico. Luego, ¿qué tenemos que hacer luego de hacer bien esa distinción de la disnea? Mirar la gravedad de la misma. Y eso lo hacemos al mirar la escala de MMRC. Esta escala es adaptada para mirar esa gravedad en la condición de vida diaria del paciente. Entonces, 0, ausencia de ahogo, excepto pues al realizar ejercicio físico intenso. Eso es básicamente no es tan patológica, sino es de desacondicionamiento. El grado 1 es que al andar rápido o al subir una cuesta poco pronunciada siente la disnea, eso es un grado 1. Generalmente los abuelitos que empiezan con principios de falla cardíaca. Este grado 2 me ahogo al andar en llano al mismo paso que otras personas de mi edad o de pararme a descansar. Pues él se mide con otras personas de la misma edad y pues sigue el mismo paso pero le da disnea, es el grado 2. Y el tercero es que el ahogo lo presenta antes de cumplir los 100 metros de caminar o después de unos pocos minutos al andar en terreno llano, indicativo de falla cardíaca generalmente. Y falla cardíaca y EPOC, perdón. Y el cuarto, pues que es el paciente que se ahoga en reposo, que también puede ser por falla cardíaca y EPOC. Esta es otra escala que me mide la gravedad de la disnea, que es la escala de Borg, que es prácticamente preguntarle al paciente que cuando hace ejercicio cómo se siente,
Por ejemplo, de 0 hasta 2, pues es que siente lo normal prácticamente, que se siente un poco cansado, pero no. De 3 a 6, ya la sensación la sensación de la disnea ya es un poco más notable. Y de 7 a 10, ya la sensación de disnea es impresionante, como se mira aquí, ya le produce hasta fatiga al paciente. Entonces, eso generalmente se mide a los 6 minutos después de inicio del ejercicio. Entonces, el paciente califica luego de esto su nivel de fatiga. Lo segundo, que hay este cuestionario, que pues aquí está de pronto la cita bibliográfica, lo pueden encontrar ahí, que le hacen llenar al paciente, es con términos de los pacientes: cuando cojo aire no consigo llenarlo del todo, tengo que hacer más esfuerzo para respirar, siento que me falta el aire, me resulta difícil recuperar el aliento, no soy capaz de coger suficiente aire, etcétera. Entonces, todo esto va a ser muy importante, este cuestionario, porque me va a poder enfocar hacia una etiología. Por ejemplo, la opresión torácica o la constricción, pues me va a hacer sospechar broncoconstricción o edema intersticial. ¿Y eso en qué se da? En el asma y en la isquemia miocárdica. El incremento del trabajo respiratorio. Esto básicamente se mira en la obstrucción de las vías aéreas, condiciones como el EPOC, el asma moderada severa, las miopatías o la fibrosis pulmonar, pues me hacen incrementar el trabajo respiratorio. El aire, el hambre de aire, que es básicamente, que es como la urgencia de respirar, lo podemos ver en falla cardíaca, en el TEP también lo podemos ver, o asma o EPOC. Lo que les decía, una respiración rápida y muy superficial nos puede orientar hacia un proceso fibrótico intersticial. Una respiración sofocante nos puede orientar hacia edema pulmonar. O una ya respiración fuerte, inadecuada, o sea, como que siente ese deseo de respirar más, pues es la inadecuada adaptación de los músculos a ese gasto de oxígeno que tiene el paciente, que es lo que hablábamos del desacondicionamiento. Siempre indagar antecedentes es muy importante, el antecedente de tabaquismo, el antecedente de exposición a biomasa, todo eso nos hacen sospechar que de pronto el paciente pueda estar cursando con un EPOC, por ejemplo. La exposición a asbesto, una asbestosis, a la exposición a silice, que hoy en día pues ya no es tanta, pero en los trabajos de minería se ve mucho, pues nada, sospechar también tuberculosis. Entonces es muy importante indagar exactamente los antecedentes para también llegar a un diagnóstico. Al examen físico, también es hacer un examen físico de pies a cabeza. Sin embargo, pues yo enfaticé en los hallazgos respiratorios. El estridor, pues básicamente en el CRUP, o una obstrucción por cuerpo extraño, la presencia de sibilancias en asma, los crepitantes en falla cardíaca o en neumonías, la taquicardia, la arritmia. Generalmente esto se mira en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los soplos cardíacos, de igual manera, insuficiencia cardíaca, el ritmo de galope, el tercer, el cuarto ruido, todo eso es de falla cardíaca. El edema periférico también pues hace parte de falla. La debilidad muscular generalmente genera en los pacientes condiciones de enfermedad, la debilidad muscular, que generalmente se mira en pacientes con condiciones como miastenia gravis, la enfermedad reumática, se relaciona mucho con enfermedad pulmonar intersticial,
Esto hace parte, por eso es importante indagar lo del Raynaud, lo de la inflamación de las articulaciones, lo de la ojo seco, boca seca en Sjögren. Entonces, todo eso se relaciona mucho con enfermedad pulmonar intersticial. Los dedos en palillos de tambor son indicativos de bronquiectasias, procesos crónicos sobre todo, bronquiectasias, una fibrosis pulmonar idiopático o el cáncer de pulmón o cardiopatías cianóticas. Estos dedos en palillos de tambor son una adaptación fisiológica a condiciones de hipoxemia crónica. La ingurgitación yugular es un paciente con un edema agudo de pulmón que tenga una falla cardíaca, y los ruidos cardíacos velados en pacientes con taponamiento cardíaco. Entonces, para hacer los diagnósticos diferenciales, siempre tenemos que tener en cuenta esto: una anamnesis adecuada, una exploración física adecuada y unas pruebas complementarias básicas que son imprescindibles, pero guiadas ante lo que nosotros indaguemos. Puede ser un electro si sospecho isquemia miocárdica, una radiografía de tórax si sospecho neumonía, EPOC, si sospecho de pronto hipoxemia crónica, pues con una gasometría lo puedo deducir. Una vez hago esta historia completa, yo miro si el paciente tiene signos de gravedad, como cuáles, pues que el paciente esté taquipneico, que tenga mala perfusión tisular, que tenga alteración en el estado de conciencia, incoordinación toracoabdominal, que esté taquicárdico, con signos de SIRS, que esté hipoxémico, hipercápnico, con pH, con acidemia respiratoria. Esos son pacientes que nosotros debemos actuar muy rápido. Pues si el paciente está en un fracaso ventilatorio, lo encuentro con hipoxemia, hipercapnia, alteración del estado de conciencia, pero pensar ya en ventilación mecánica o intubación orotraqueal. Si el paciente pues ya sabemos que es conocido y tiene una disnea terminal, pues mejorarle los síntomas, morfina, la furosemida, que puede ayudar un poco, la sedación paliativa también me puede ayudar. Y la disnea laringea, pues siempre hay que hacer una laringoscopia urgente en ese paciente que generalmente se toca el cuello, se pone cianótico del cuello para arriba. Entonces, sospechar cuerpo extraño, o un angioedema si tomó algún medicamento nuevo, para hacer el tratamiento específico. En el cuello, pues ya por sistemas, causas de disnea aguda, en el cuello podemos encontrar angioedema, anafilaxia, infecciones faríngeas, infecciones profundas del cuello, cuerpos extraños o traumatismos del cuello, pues que también pueden dar daño de la vía aérea. En la pared torácica, en traumas, por ejemplo, fracturas, un tórax inestable me puede originar disnea. La parte pulmonar, ya lo hablamos, el EPOC, el asma, la embolia pulmonar, sospechar neumotórax, sobre todo neumotórax, pacientes con antecedentes traumáticos, o que usted al examen físico no le encuentra el anteriormente llamado murmullo vesicular, que ahora se llama, y ahora se prefiere decir ruidos respiratorios, no le encuentra, está silenciado, y le encuentra un hipertimpanismo al examen físico, pues sospechar un neumotórax. Infección pulmonar, una neumonía, si encuentra estertores, signos de respuesta inflamatoria. Ahora pues que acabamos de pasar la pandemia, pues aún la seguimos viviendo, el SDRA, importantísimo también tenerlo como causa de disnea aguda. Las contusiones pulmonares o la hemorragia en casos de traumatismo que me terminan generando anemia, esta última, y la contusión pulmonar, pues hipoxemia. Las causas cardíacas, sospechar si viene por dolor torácico, un síndrome coronario agudo, si viene por disnea progresiva y encuentro soplos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, pensar en insuficiencia cardíaca. El edema pulmonar agudo también sospecharlo en esos pacientes que hacen disnea en reposo, con ortopnea, vendopnea, sobre todo en insuficiencia cardíaca. El desacondicionamiento, ya lo hablamos. Las arritmias, las valvulopatías también pueden generar, sobre todo la estenosis aórtica puede generar disnea, y el taponamiento cardíaco, cuando
encontramos la famosa triada de Beck, que ustedes muy bien la deben conocer, la ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos velados, es muy indicativo de taponamiento. Y pues se tendría que actuar de manera inmediata. A nivel neurológico, el ACV, sea isquémico, hemorrágico, como ya miramos, cómo ese controlador tiene unas áreas a nivel cortical, cuando hay un ACV y nos afecta esas áreas, pues se altera el Glasgow de los pacientes y pues necesariamente tendríamos que asegurar la vía aérea porque su comando no está bien. Las enfermedades neuromusculares, por ejemplo, ya hablamos de la miastenia gravis o el síndrome de Eaton-Lambert, también nos pueden dar alteraciones de los músculos respiratorios. Las tóxico-metabólicas, envenenamiento por organofosforados, ya eso lo indagamos en la historia clínica, intoxicación por salicelatos o envenenamiento por monóxido de carbono. Si el paciente tiene antecedente de diabetes, le toman una glucometría y está por encima de 250, pues pensar que puede ser una cetoacidosis diabética. Que el paciente está séptico, está con respuesta inflamatoria sistémica, que está con daño de órgano múltiple, pensar en una septicemia o anemia o un síndrome torácico agudo si de pronto el paciente tiene antecedente anemia de células falciformes. Y generalmente misceláneas, hablamos ya de condiciones como por ejemplo el paciente está hiperventilando, la paciente ansiosa o ansioso, que el paciente de pronto tuvo recientemente una endoscopia de vías digestivas altas, pensar en neumomediastino, un CA de pulmón, un derrame pleural, estos son más de tipo crónicos. Y pues ascitis, embarazo y obesidad y un proceso intraabdominal que incrementan la presión intraabdominal y me genera disnea restrictiva. El electrocardiograma, importantísimo. ¿En quién los voy a pedir? Pues un paciente que sospecho síndrome coronario agudo para descartar si tiene o no tiene elevación del segmento ST. Un TEP para mirar el hallazgo más frecuente de los pacientes con TEP en el electrocardiograma es la taquicardia. Sin embargo, podemos encontrar un signo muy específico que es el S1Q3T3. Y el derrame pericárdico que podemos ver todas las derivaciones disminuidas de tamaño y alteraciones en la repolarización que generalmente me sugiere un derrame pericárdico masivo. Los biomarcadores cardíacos también en un síndrome coronario agudo, sin embargo, tener en cuenta las troponinas no solo se elevan con el infarto, sino también el paciente que tiene tromboembolismo pulmonar, el que tiene sepsis, el que tiene pericarditis, miocarditis, hasta imagínense aquí que los pacientes que están usando warfarina o tienen insuficiencia renal o interferencias o que tengan enfermedades inmunorreumatológicas como artritis reumatoide o que tenga lupus por los anticuerpos, los ANAS positivos, esos pueden dar falsos positivos de elevación de troponinas. Entonces, por eso es que las guías nuevas de síndrome coronario agudo lo que recomiendan, las guías AJA, las últimas, es realizar una troponina a las 0, a la 1 y a las 3 horas. Y si, pues nada, si en ese seguimiento todas están negativas, pues por lo menos puede descartar infarto. Pero pues hay que hacer ese seguimiento estricto para mirar y descartar pues que haya esa evolución típica del infarto, de la elevación progresiva de las troponinas. Tenemos ya en la aproximación diagnóstica, el segundo paso, pues en cuanto a ayudas diagnósticas, ¿en quién voy a pedir un péptido natriurético cerebral? En quien sospeche insuficiencia cardíaca descompensada, pero tener en cuenta que el péptido también va a estar aumentado en sobrecarga de líquidos, una enfermedad crítica en el séptico, en el que está llevado en politraumatismo de alta energía, también puede tener elevación del péptido natriurético. Otras causas de distensión del ventrículo derecho, como tromboembolismo pulmonar o también el famoso cor pulmonar, me pueden producir elevación del péptido natriurético. Aquí lo importante
importante es que tenemos dos tipos, el BNP y el NT-proBNP. El BNP se metaboliza muy rápido, por eso en Estados Unidos de pronto lo miden y ellos sí dicen que menor de 100 pues le descarta falla cardíaca 1 y mayor de 500 le confirma. Pero pues nosotros no tenemos laboratorios tan sofisticados para eso, por eso pedimos siempre el NT-proBNP. El NT-proBNP funciona en que si el valor es menor de 300, generalmente es muy improbable y prácticamente te descarta el diagnóstico de falla cardíaca. Y cuando es improbable, depende de la edad de los pacientes, como nos podemos ver, si es menor de 50, de 30 a 450, si es de 50 a 70, de 30 a 900, o si es mayor de 75 años, pues porque va a tener viejitas, aurículas, se distiende más fácil, va a tener valores normales mayores, 1800, hasta 1800. Entonces, la elevada probabilidad la da pues que se tenga por encima de 450 los menores de 50, mayor de 900 en los 50 a 70 años o mayor de 1800 en los mayores de 75. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? En el que viene con disnea aguda, una buena anamnesis, exploración física, le hago un electrocardiograma, radiografía de tórax, gasometría. Si si yo sospecho más, pues, clínicamente disnea respiratoria, pues muy seguramente ese NT-proBNP o el BNP van a estar muy bajos. Entonces prácticamente se me descarta la insuficiencia cardíaca. Si el NT-proBNP está en valores intermedios, como miramos anteriormente, pues nada, si yo lo sospecho, tiene una falla cardíaca el paciente, entonces le pido un ecocardiograma. O si de pronto hay otra, considero que otras condiciones me pueden estar elevando el BNP, NT-proBNP, le pido un angiotac de tórax para descartar un TEP, o en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica que no pueden ser expuestos a contrastes, pues le hago una gammagrafía, ventilación, perfusión de pulmón. Y finalmente la disnea típica cardíaca tiene BNP elevados, NT-proBNP elevados, y esto prácticamente me termina haciendo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que hay insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida e insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. Entonces, ¿qué me lo diferencia? Es el BNP. El BNP se elevan las dos. Siempre tengan en cuenta esto desde semiología, los criterios de Framingham, tener en cuenta que dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores nos hacen la sospecha de falla cardíaca y prácticamente el diagnóstico. El diagnóstico de falla se hace eminentemente clínico. Cuando tengamos esa clase, pues se explicará mucho mejor esta parte. El dímero D. ¿En quién lo voy a pedir? En los pacientes que tengan probabilidad de embolia pulmonar previa. Entonces, hay que saber que no a todo el mundo que llega con disnea, pues le voy a hacer dímero D. Eso es una conducta totalmente errada. Entonces, ¿por qué? Porque hay que saber que hay condiciones que lo pueden elevar. También la neoplasia maligna, son pacientes que tienen dímero D elevado, por el alto recambio que hay celular en esas células neoplásicas. La cirugía reciente también me lo puede elevar falsamente. O la edad. La edad también puede elevar el el dímero D, perdón. Entonces, en esos pacientes hay varias escalas. Lo miraremos cuando miremos embolia pulmonar. El PERC, por ejemplo, cuando es una escala que se utiliza en los pacientes que tengan criterios de Wells que indiquen un bajo riesgo. Esos pacientes se les hace esta escala que ustedes la pueden conseguir en sus teléfonos celulares. Entonces, si este PERC es menor de 1, usted no le hace ni siquiera dímero D a ese paciente que tiene riesgo bajo, sino que descarta de una vez embolia pulmonar. Los criterios de Wells, que también lo deben tener muy en cuenta en quienes sospechar, en los que tienen trombosis venosa profunda, de clínica, pues los que
el diagnóstico más esperado es tromboembolia pulmonar, que está taquicárdico, que ha tenido inmovilización en los últimos 3 días, o antecedente de trombosis venosa profunda, o hemotisis o malignidad, pues hacer el cálculo para mirar la probabilidad. Se sabe que mayor de 6 es una alta probabilidad, le hago un angiotac de una vez. El moderado, de 2 a 6, le solicito el dímero D. Si el dímero D es alto, pues le hago un angiotac. Aunque hay otros que dicen que este de moderada, pues si tiene criterios como de mucha sospecha, se puede hacer el angiotac de una, o la probabilidad baja, que son estos de menos de 2 de criterios de Wells, es a los que le hago la escala de PERC que miramos anteriormente. Si esa está negativa, descarto. Y pues al de moderada, tomarle dímero D. Si tiene una alta sospecha, no pidan dímero D. Mándele en el angiotac. Y finalmente en las últimas guías pues, de embolismo pulmonar están los criterios GEARS, que son 3 criterios básicamente que definen y pues dan la probabilidad pretest de los pacientes que tenga signos clínicos de trombosis venosa profunda, que tenga hemotisis o que tenga embolismo pulmonar como principal diagnóstico. Entonces, si tiene 0 criterios y un dímero D menor de 1000, aunque ya sabemos que esos pacientes generalmente se descartan, pues descartamos embolismo pulmonar. Si tiene 0 y tiene un dímero D mayor de 1000, pues se le ordena un angiotac para descartar. Si tiene mayor de 1 y un dímero D menor de 500, el dímero D es muy específico es muy sensible, perdón, para tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir que es muy sensible? Que si es negativo, pues prácticamente me excluye el diagnóstico. Entonces, si es negativo el dímero D, pues no debo pensar en tromboembolismo pulmonar. Y en el que tenga mayor o igual a 1 criterios de GEARS y tenga un dímero D mayor de 500, le ordeno un angiotac de tórax. Las radiografías de tórax, importante, descartar neumotórax, descartar ensanchamiento de mediastino que me indique de pronto una disección aórtica, descartar en pacientes neumomediastino, miremos cómo se dibuja de claramente la silueta cardíaca, las consolidaciones, unas opacidades alveolares con tendencia a consolidación a nivel de base, con broncograma aéreo, sospechar neumonía. Y estas, que es muy característico, aquí miramos una joroba de Hampton, que se da en el tromboembolismo pulmonar, y miramos esta oligoemia, es el signo de Westermarck, o de amputación de una de las arterias. Aquí lo miramos. Entonces, todo esto nos indica tromboembolismo pulmonar. Y así es como hacemos ya el tercer paso, la suma de todos esos hallazgos clínicos. Ya hemos pasado por la mayoría de todos diciendo, pues si tengo un paciente con disnea súbita, dolor pleurítico, tengo un murmullo vesicular disminuido y hipertimpanismo, pues y una radiografía que lo confirme es un neumotórax. Si tengo tos, cambios en la expectoración, aumento de roncus, encuentro roncus y sibilancias, es a pensar en una agudización de su EPOC. Si tiene disnea asociada a ortopnea y disnea paroxística nocturna, insuficiencia cardíaca con las ayudas que ya miramos anteriormente. Disnea súbita, estridor o una obstrucción de la vía aérea, buscar cuerpo extraño. Tos seca, sibilancias que generalmente son inspiratorias y expiratorias o tengan un silencio auscultatorio, pensar en crisis asmática. La disnea brusca, dolor pleurítico, síncope, hemotisis y una elevación del dímero D con angiotac que lo confirme, con signos radiográficos, pensar en TEP. Y pues la sospecha de una clínica infecciosa con hallazgo de consolidaciones, neumonía. Eso es más como de lo mismo, lo quise poner para que siempre se hace la suma de clínica, ayudas de laboratorio y
y así se van guiando pues de manera certera los diagnósticos. La crónica ya son varias cosas, también pues esto se divide en diferentes de la vía aérea superior, por ejemplo, que tenga unos tumores laríngeos, parálisis de las cuerdas vocales en pacientes con antecedente de intubación, pacientes con bocio, masas en cuello, a nivel de tórax y abdomen, pues descartar parálisis diafragmática en los pacientes que les hacen tiroidectomía, de pronto se llevan el nervio frénico, entonces tener muy en cuenta eso. La cifoescoliosis, condiciones que aumenten la presión intraabdominal como el embarazo, la obesidad masiva, hernias masivas también con ascitis, pues sospecharlo. A nivel pulmonar, pues, ¿qué conductas me van a hacer sospechar algo crónico? El asma, las bronquiectasias, bronquiolitis, tromboembolismo crónico. Y a nivel cardíaco, pues casi lo mismo, arritmias, pericarditis constrictiva, enfermedad coronaria crónica. Entonces, todo esto, pues, según la clínica que tenga el paciente. Tóxico-metabólicas, pensar en anemia, en acidosis metabólica, en falla renal, enfermedad tiroidea, lipo y el hipertiroidismo se pueden presentar. La ansiedad y el embarazo temprano por ese efecto disneico que tiene la progesterona en la paciente. Las causas más frecuentes, pues de arriba a abajo, asma, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, aquí me faltó intersticial, disfunción miocárdica y la obesidad y el desacondicionamiento. Entonces, ¿cómo los voy a seguir? Pues sospecho anemia, solicítele una hemoglobina hematocrito. Sospecho diabetes o enfermedad renal crónica, pues solicítele glicemia, creatinina, electrolitos, calcio, fósforo. Si sospecho hipohipertiroidismo, solicitémosle el test de screening para esto, TSH. Si sospecho EPOC o asma, solicítele una espirometría, que pues vamos a ver cómo se diferencian los dos posteriormente. Y una saturometría, pues para pensar en que de pronto el paciente, si está con hipoxemia, tal vez le tengo que hacer pruebas pulmonares ya más específicas como la prueba de difusión de monóxido de carbono, el DLCO, o otras como el BNP, el electrocardiograma o un ecocardiograma. La radiografía de tórax, importante sobre todo para pacientes epocosos. Sabemos que hay los enfisematosos y la bronquitis crónica, y el electrocardiograma indicado para pacientes en los cuales pues sospecho cardiopatías sobre todo, y el NT-proBNP, falla cardíaca. Entonces, en ese paciente hago una evaluación clínica, si tengo un diagnóstico evidente, lo confirmo, no hago más seguimiento y hago manejo específico. Pero si no hay evidente diagnóstico con la clínica, le solicito, si pienso algo cardíaco, un electrocardiograma, un BNP, si pienso algo respiratorio, una espirometría, una radiografía de tórax, o si condición, tiene alteraciones estructurales, pensar en una fibrobroncoscopia o pensar en daño hepático solicitándole una bioquímica sanguínea. Si no llego a ningún diagnóstico, pues ya pensar en cosas específicas como ecocardiograma, si sospecho algo cardíaco o respiratorio, ya pruebas de función respiratoria más específicas como el DLCO. Ya investigaciones terciarias, si siempre y cuando la sospecha siga, pues sospecho que tiene una arritmia, pues un monitoreo de Holter, o si sospecho de pronto que tiene una alteración estructural de su miocardio, una resonancia o un cateterismo cardíaco, si sospecho cardiopatía coronaria. Y respiratorios, ya mirar como pues la gammagrafía, ventilación, perfusión, para descartar sobre todo tromboembolismo crónico. Y ya en último pensar en que de pronto es algo psicógeno,
o es por obesidad o desacondicionamiento. Estas son como las fases que tenemos que hacer para diagnosticar a estos pacientes. Entonces, el diagnóstico de POC, ¿cómo se hace? Tengo el paciente con exposición, con factores de riesgo, cigarrillo, humo de leña, le hago una espirometría y tengo una relación de volumen al final de la expiración sobre capacidad vital forzada, lo tengo menor de 0.7, es el índice de Tiffenot, pues hago el diagnóstico de POC. Que a nivel restrictivo la espirometría me podría ayudar porque cuando es obstructivo pues es el índice disminuido menor del 70% y cuando es restrictivo pues la capacidad vital forzada va a estar muy disminuida. En los pacientes asmáticos voy a encontrar que pues, básicamente me responde a la prueba broncodilatadora. El paciente asmático generalmente le colocan el beta-2 agonista o el salbutamol y termina mejorando su disnea, mejora ese volumen al final de la expiración en más del 70% y así hago el diagnóstico de asma. Esto es otro tema. Y finalmente unas preguntas ya en la recta final. ¿A todos les solicito TAC? Pues la respuesta es no. ¿A quiénes les voy a solicitar? A quienes sospecho enfermedad pulmonar intersticial, que yo lo oculto, le encuentro crepitantes velcro, volúmenes disminuidos, una prueba de difusión de monóxido de carbono que está disminuida, sospecho enfermedad pulmonar intersticial. Que tengan la radiografía de pronto una patrón fibrótico crónico, entonces le solicito. Que sospeche tumores, le solicito un TAC, o que sospeche tromboembolismo pulmonar. Y si no, pues si el paciente tiene insuficiencia renal, pues le hago gammagrafía, ventilación, perfusión. Entonces, estos pacientes que tienen derrame pleural, que lo voy a llevar a una toracentesis, que tienen patología del parénquima o patología de la vía aérea que le sospeche clínicamente, son los que se van a ir a atacar o a TAC de tórax, atacar o TAC de tórax. Entonces, para descartar enfisema, nódulos reumatoides, enfermedad pulmonar intersticial difusa o bronquiectasias. A todo ecocardiograma, la respuesta con disnea es no. ¿A quiénes le voy a hacer? A quienes yo tengo una alta sospecha clínica de insuficiencia cardíaca congestiva o tengo sospecha clínica de hipertensión pulmonar. A esos les hago. Y finalmente ya algunas triadas a recordar. Sabemos la triada de Beck, ya la miramos, hipotensión, incurgitación yugular y matidez de los ruidos cardíacos, ovelamiento, la triada del asma, tos, disnea y sibilancias, la triada de la neumonía, tos, fiebre, infiltrado pulmonar. O sea, esto no es 100% diagnóstico, ¿no? Es para aumentar la sospecha diagnóstica, pero nos ayuda mucho si lo estudiamos así. Triada de Allen, aumento de la disnea, taquiarritmia y fiebre, mucha sospecha de embolia pulmonar. La de laringotraqueitis o traqueobronquitis, pues la tos perruna, el estridor laríngeo y la disfonía, pues me hacen sospechar mucho. La triada de tuberculosis, el sintomático respiratorio, que se define como más de 14 días, que tenga síntomas constitucionales como pérdida de peso o hemotisis o disfonía, pues sospechar TBC. Triada de estenosis aórtica, el dolor torácico, la disnea y el síncope. Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta. Ya como conclusiones, pues muchachos, el conocimiento de la parte fisiológica de la respiración, como se dan cuenta, ayuda en el entendimiento de las causas de disnea. La correlación entre clínica, exploración física, radiografía de tórax y analítica sanguínea llevan en un 90% a un diagnóstico certero de la causa de su disnea. Y el principio del abordaje de los pacientes con disnea trata de empezar por el tiempo de evolución aguda versus crónica y guiándolo según la clínica, teniendo muy clara esa semiología para enfocar muy
muy bien a esos pacientes y saber exactamente qué pruebas le debo solicitar, porque no a todos, no se trata esto de a todos darle un escopetazo y lo que haya, sino que usted clínicamente haga una aproximación diagnóstica y que pida la ayuda diagnóstica necesaria para que le confirme su diagnóstico. Eso es todo. Muchas gracias y pues quedo atento a sus preguntas. Doc, ¿Sí? buenas noches. Una Buenas pregunta, noches. para el caso, digamos, de disnea, ¿esa prueba de caminata como tal tiene algún valor diagnóstico o es muy pobre? Pues sí, 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 la verdad sí tiene un gran valor diagnóstico. La prueba de caminata, ¿tú en quién la debes pedir primero que todo? O sea, es la disnea en que pues, tú sospechas de pronto en que es netamente respiratoria, tienes de pronto antecedentes de condiciones inmunoreumatológicas, por ejemplo, tiene un familiar con lupus, una artritis reumatoidea de antecedentes, tienes de pronto al interrogatorio signos reumatológicos como boca seca, ojo seco, tiene edema de articulaciones, esos pacientes en quien tú sospechas una enfermedad pulmonar intersticial, pues básicamente te va a ayudar un poco la prueba de caminata, que es como para mirar ya la cuánto de eso aguanta el paciente, cómo está su capacidad pulmonar, básicamente. Pero, pues, para llegar a eso, a solicitar eso, tuviste que haber pasado por una radiografía de tórax, unos gases arteriales que te demostraron de pronto hipoxemia crónica, debiste haber pasado por una prueba de difusión de monóxido de carbono, que pues, generalmente en estos pacientes están bajas. Entonces, todo se hace desde la clínica. Primero, una clínica de respiratoria tiene mucha validez la prueba porque te mide sobre todo el grado de afectación a nivel pulmonar y el grado de medición de esfuerzo pulmonar y ayuda mucho para ver la respuesta al tratamiento de los pacientes, sobre todo con enfermedad pulmonar intersticial. Ok, gracias. Vale. Compañeros, ¿hay alguna otra pregunta? No, yo creo que no hay más preguntas, Doc. Ok, muchachos, entonces muchas gracias. De todas formas, estamos siempre pendientes. Tengan alguna duda o lo que necesiten, pues con mucho gusto. Listo, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.